Cada uno de esos cañones, vértebras o pirámides hay que pagarlo con pruebas indecibles. Pero el valeroso se lanza a tomar el cielo por asalto cueste lo que cueste. Los mantrams más poderosos que se conocen para despertar el Kundalini son los siguientes: Candil, Bandil, RRRRRR. Hay que subir la voz en la primera sílaba de cada palabra, y bajarla en la sílaba segunda de cada palabra, en forma de canto, y la letra R hay que vocalizarla como imitando el sonido de los cascabeles de la serpiente cascabel, en forma aguda, o como el sonido de un motor, pero en forma aguda. Todas estas cosas he estado meditando hoy. Dicen que el abogado me sacará de esta cárcel, y yo espero que sea rápido. No me avergüenzo de decir que estuve en la cárcel, y por eso escribo, para que los hombres de Acuario conozcan las amarguras por las que tuvo que pasar su avatar Aun Weor. Las gentes de este siglo XX no me entienden, pero me entenderán los hijos de Acuario. Así pues, hermanos de Acuario, oídme bien, los hombres del siglo XX fueron unos bárbaros, y entraron al abismo. Vosotros disfrutaréis de paz, mientras ellos estén encerrados en el abismo, pero cuando ellos vuelvan a salir del abismo, la tierra se llenará nuevamente de horribles tinieblas. Aprovechad, pues, los 2000 años de luz. Realizaos a fondo, y preparaos para hacerles frente a las tinieblas de Capricornio. No hay duda de que este escenario mundial, donde se desarrolla la gran batalla entre los poderes de la luz y de las tinieblas, tendrá que ser cambiado por un nuevo escenario. Y vi un cielo nuevo, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es. Ver 1, capítulo 21. Apocalipsis. Aquí se habla claro y preciso sobre un cambio geológico de la corteza terrestre. Yo he estado investigando a fondo los polos norte y sur de la Tierra y veo que estos dos polos se están volviendo completamente etéricos. Los grandes exploradores de la Antártida afirman que ese continente es un mundo de imágenes. Esas imágenes flotan en la atmósfera polar. Así pues, los polos de la Tierra se están eterizando. En un futuro esos polos se convertirán en el eje ecuatorial de la Tierra, debido a un movimiento de la Tierra conocido con el nombre de precesión de los equinoccios, o sea retrogradación. El eje de la Tierra se va desviando poco a poco, y en el futuro la Antártida será habitada por la humanidad divina. También se descubrirá en el Polo Norte un continente donde vivirá más tarde la humanidad divina. Hoy los continentes polares son inhabitables, están rodeados de agua, nieve y hielo. Por ello el Apocalipsis dice lo siguiente: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ver 1, capítulo 22 Apocalipsis. Observando clarividentemente el continente de la Antártida, vemos en el futuro, a una humanidad divina viviendo en gran felicidad. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios, será su Dios con ellos. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Ver 1, 2, 3, 4, capítulo 21, Apocalipsis. En la Antártida solo podrán vivir los verdaderos iniciados, los auténticos discípulos de nuestro Señor el Cristo. El resto, es decir, el grueso de la humanidad irá al abismo inevitablemente. Por ello el Apocalipsis nos advierte así: Mas a los tenebrosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiente con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ver 8, capítulo 21, Apocalipsis. La muerte segunda es horrible. Aquellas personalidades divorciadas del íntimo entregadas al fuego de las pasiones, se van desintegrando poco a poco en el Avicii. El Avicii es un estado de conciencia sumergido, cuyo centro material de gravitación cósmica, es la luna negra, llamada por los astrónomos Lilith. El Avicii es un plano de conciencia sumergida. El Avicii es el lago ardiendo con el fuego pasional. El Avicii es un mundo sumergido, el abismo. Y es doloroso decirlo,
pero la evolución humana fracasó, y la humanidad está cayendo, casi en su totalidad, en el horrible abismo. No hay duda de que en Capricornio muchas de las almas que experimentaron el dolor del abismo al fin se resuelvan a seguir las enseñanzas del Cristo. Pero hay, de aquellas almas que al iniciarse Sagitario no se hayan arrepentido de sus pecados, porque entonces volverán al abismo para siempre, y serán atormentadas por siempre jamás. Así pues, el nuevo escenario de la evolución humana será la Antártida, y un continente del Polo Norte, que aún no ha sido descubierto. Los actuales continentes se irán hundiendo en el fondo del mar, poco a poco, y el porvenir de la humanidad está en los polos. Cuando los polos actuales se conviertan en el eje ecuatorial de la Tierra, ya los continentes polares se hallarán totalmente eterizados, y así tendremos que la futura Tierra será etérica. Los polos de la Tierra son actualmente el escenario de una poderosa transmutación alquimista. Aire, agua, tierra y hielo, están en este momento transmutándose en sustancias etérico-materiales, algo, dijéramos, físico-etérico, o etérico-físico. Así pues, la futura Jerusalén, será la tierra etérica de mañana. Todo el día 17 hectáreas ha sido para mí de esperanzas en mi libertad, y veo presos que salen libres, y sigo yo aguardando pacientemente mi boleta de libertad. El abogado me está defendiendo del delito de sanar a los enfermos, pues me acusan de ese delito. Tengo puestas mis esperanzas en el abogado, y aguardo pacientemente mi libertad. Qué dura es la senda de la iniciación. Qué terrible, pero bien vale la pena toda esta amargura, porque mientras más duras sean las penas, mayores son las fiestas de los templos, y las fiestas de los dioses. El dolor del justo también tiene un límite, y el límite de ese dolor son las grandes fiestas del alma. Aquí, en esta cárcel y entre estos muros y estas rejas, yo aún me siento triunfante y victorioso, nada me acobarda. Soy poderoso. Estoy lleno de inmensa alegría porque le he arrancado la antorcha de fuego al Bafometo. ¿Quién podría detenerme en esta marcha luminosa y triunfal? Aquí en esta cárcel he oído a varios presos protestar enloquecidos de ira y llenos de desesperación. Yo no protesto ni me desespero, ni me acobardo, porque mi conciencia está iluminada por el íntimo y en el fondo de mi ser solo brilla aquel que es todo justo. Antes bien, he aprovechado hasta el máximo estas dolorosas circunstancias de mi vida, para arrancarle la luz a las tinieblas, y elevarme aún más dentro de la escala luminosa de las jerarquías de la luz. Yo no puedo protestar ante las maravillosas adversidades que la vida me depara, y considero que estas maravillosas circunstancias hay que aprovecharlas hasta el máximo, para lograr las grandes realizaciones. Estas amarguras son oportunidades magníficas que se deben aprovechar. El maestro no teme, pero tampoco se descuida, hay derecho a defenderse, pero no hay derecho para causar daño a nadie. Así pues, me estoy defendiendo como un abogado, pero no estoy acusando ni siquiera a mis verdugos, antes bien estreché cariñosamente la mano del que me echó a la cárcel. Así es como se debe proceder, sin odios para nadie, hay que amar a nuestros pobres enemigos, y besar el látigo del verdugo. Un carcelero se acercó a mí cariñosamente, y me dijo, lo están demorando, y se alejó. El sol brilla ya en el poniente, y yo estoy entregado a estas profundas meditaciones. Se acerca la noche, y aún no me llega la boleta de libertad. ¿Qué habrá pasado? Se va la tarde, y llega la noche. Asterisco asterisco asterisco. Marzo 18 de 1952. Un nuevo amanecer, tengo hoy algunas esperanzas buenas, el 18 es el número mío, 1 más 8, igual a 9, 9 es el número del iniciado. Los maestros están trabajando intensamente por mi libertad. Esta prisión mía no es por karma, fue solo una prueba dura, el precio de un grado esotérico. Ya me gané ese grado, y por tal motivo no tengo ya por qué estar en la cárcel. Pregunté a un maestro por qué motivo no me daban libertad, y en tono profundamente compasivo partió un pedazo de hielo, y me dijo, ha habido descuido. Y realmente no hubo defensa del primer abogado, y hubo que cambiar de doctor. Ha habido frialdad, y esa frialdad puede muy bien ser simbolizada por el hielo, de los funcionarios públicos. Acabo de enviarle letras a mi querido hermano Julio Medina V pidiéndole un esfuerzo supremo por mi libertad. Anoche envié letras a mi estimado discípulo Israel Bermúdez, de Fundación.
El frate Bermúdez es médico, y le he pedido el favor de que venga a libertarme de las garras de los médicos de la ciencia oficial. Los maestros de la Logia Blanca, reunidos en formidables cadenas, están luchando por mi libertad, pero todo es dual en la creación, hay necesidad de otra intensa actividad en el mundo físico por parte de mis amigos, para lograr mi libertad. Un trabajo de alta magia debe ir acompañado de otro trabajo en el mundo físico para lograr éxito rápido, y así es como se logran los grandes éxitos de la vida. En estos instantes, me ha saludado cariñosamente un detective amigo y me dice que el caso mío no tiene importancia, me informa que mi abogado está en la alcaldía, y que ese abogado me pondrá en la calle. Yo digo en mis adentros, aguardaré pacientemente. Veo movimiento en esta cárcel, algunos presos se visten alegres para salir en libertad, y yo sigo aguardando con paciencia mi libertad. Acabo de recibir visita de Julio Medina V, y me informa que no hay motivo para que yo esté detenido en esta cárcel, puesto que no hay ni siquiera auto de detención para mí. El frate Julio Medina V se muestra optimista, y me informa que el abogado afirma que hoy mismo me pondrá en libertad. Julio Medina V, el autor de aquel formidable prefacio que adorna mi obra titulada La Revolución de Bell, ha tenido piedad por mí, y él mismo me ha financiado mi defensa, y está luchando por mi libertad. En el vestíbulo del santuario, Julio Medina V hace un estudio a fondo sobre el sistema carcelario, y llega a la conclusión de que el sistema carcelario como método de corrección, no sirve, pues como él mismo dice, el mal no se combate con el mal, sino con el bien mismo. Y en los hechos, el sistema carcelario, como método correctivo, ha fracasado. Julio Medina V, con su pluma diamantina, esboza en su maravilloso estudio, un nuevo sistema de reforma humana, que indudablemente será acogido por la humanidad de Acuario. Hasta la fecha actual del siglo XX, ningún delincuente se ha corregido en la cárcel. Las cárceles son lugares de corrupción, y allí muchos que no eran ladrones, se vuelven ladrones y criminales. El plan de Julio Medina V consiste en reemplazar las cárceles por campos agrícolas, darle a cada penado una parcela de tierra para que la cultive, y una casa para que viva en ella con su mujer y sus hijos, a fin de evitar el problema sexual de las cárceles, tener una caja de ahorros para penados, en esa caja guardarían los penados el producto monetario de sus ventas agrícolas. Y así, el día en que el preso saliera de la granja agrícola, tendría con qué trabajar en sociedad. Tener psicólogos expertos que estudiaran las aptitudes de cada penado, y se las cultivarán en colegios o institutos establecidos dentro de las granjas agrícolas. Y así podrían salir de esas cárceles médicos, dentistas, zapateros, ingenieros, etc. Tener salones de cine ilustrativo, bibliotecas, salas de conferencias, etc. Sugiere Julio Medina V que en lugar de guardianes se podrían establecer alambres eléctricos de alta tensión, alrededor de los extensos campos agrícolas. Julio Medina V acogió este plan de un hombre con visión de águila, y lo desenvolvió maravillosamente dentro de su formidable estudio titulado En el vestíbulo del santuario. Reformar, significa volver a formar, y no se puede volver a formar con el mal sino únicamente con el bien, y por ello creo que el plan que Julio Medina V esboza en el vestíbulo del santuario, está llamado a cumplir una formidable misión en el futuro. He ahí por qué es imposible separar el vestíbulo del santuario del resto del texto titulado La Revolución de Bell, y es que esa obra está llamada a ser la base cultural de Acuario, lo mismo que el matrimonio perfecto. Otro punto formidable del vestíbulo del santuario, por Julio Medina V, es el problema económico del mundo. Observando clarividentemente la organización social de esa bella humanidad que habitará la Antártida, vemos allí cristalizado el plan económico de Julio Medina V. Allí vemos una humanidad feliz, cada cual vivirá en su casa, y tendría una pequeña huerta y un jardín. Allí nadie tendrá hambre, ni habrá terratenientes, y cada cual sembrará en su huerto, y comerá de sus cosechas. Ese mismo sistema económico rige entre las humanidades cultas de todo planeta avanzado. Y la humanidad terrícola tendrá que adaptarse a ese orden cósmico sideral. Por todo ello, considero que el vestíbulo del santuario cristalizará totalmente en el futuro, y entonces todo el mundo tendrá que admirar al coloso que escribió este estudio.
Estas han sido mis reflexiones en esta mañana llena de esperanzas en mi libertad.